Muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos a la segunda sesión de capacitación del ciclo de actualización para periodistas CAP sobre democracia y autoritarismos en Centroamérica. Esta mañana vamos a abordar el tema Centroamérica, historia de los autoritarismos. Y para ello nos acompaña el doctor Gerardo Monterrosa Cubías, a quien le damos la más cordial bienvenida a los ciclos CAP. Gerardo es filósofo salvadoreño por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas Zuca. Es doctor en Ciencias Sociales y Humanísticas por el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica y maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora del mismo país. Se desempeña como investigador de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Y también es investigador de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación de México. Sus temas de interés son la historia de la frontera sur de México, con énfasis en la frontera Chiapas-Guatemala, los regímenes autoritarios en Centroamérica durante la primera mitad del siglo XX y el exilio centroamericano en México. Doctor Monterrosa, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en los ciclos CAP. Le dejamos en el uso de la palabra. Buenos días a todos y a todas. Un saludo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, aquí en su vecindad. Debo reconocer que cuando comencé a investigar el tema de los autoritarismos, del 2012-2013, nunca me imaginé que tomara tanta relevancia en años posteriores, por razones que ya lamentablemente conocemos, ¿verdad? La deriva autoritaria a la que han sido expuestos nuestras sociedades en Centroamérica, con Nicaragua y El Salvador a la cabeza, pero también con grupos de interés político, económico, en Guatemala, en Honduras, que han puesto nuevamente en la agenda el tema del autoritarismo. Yo les quiero compartir una presentación para que vayamos conociendo poco a poco lo que he preparado para ustedes. Centroamérica, historia de los autoritarismos. La sesión anterior comenzaron a estudiar este tema con Héctor Lindo Fuentes y ahora me ocuparé de dos cuestiones que me interesa mucho compartir con ustedes y luego, por supuesto, escuchar sus comentarios, sus preguntas. A mí siempre me gusta que las charlas respondan preguntas, que sea más como problemas, como cuando nos planteamos una tesis, por ejemplo, que son problemas que son preguntas de investigación, cuando tenemos que resolver algo, ¿eh? Y la primera pregunta es bastante básica, pero ya nos percataremos que nos mete en berenjenales. ¿Qué se entiende por autoritarismo? Porque claro, ahora todo mundo con el auge en El Salvador del gobierno autoritario de Nayib Bukele, con Ortega, que ya tiene desde 2006 de estar en el poder, y con otras expresiones en Sudamérica, por ejemplo, que tienen estos rasgos autoritarios, todo el mundo cita el concepto, pero conocemos muy poco de él. Esa impresión me da cuando leo la prensa, cuando escucho a las personas vertir su opinión en programas de radio, programas televisivos. Se nota que hay poca visita, o poca lectura, mejor dicho, a los teóricos que han tratado el tema. Entonces, vamos a hacer un recorrido por esta definición. Y la otra cuestión que me interesa también, que lo platicaba con Marielos, es que preguntarnos por qué este sistema de gobierno, el autoritarismo, junto con algunos de sus rasgos, porque aquí hay otra cuestión central, es que muchos pueden pensar que después de los acuerdos de paz en nuestros países, en Guatemala en 1996, en El Salvador en el 92, el autoritarismo quedó totalmente anulado. Y hay muchos autores como Álvaro Artiga de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que afirmaron en su momento que se trataba de sistemas híbridos, ¿eh? Autoritarismo, pero también competencia electoral. Entonces, la pregunta de fondo es, a ver, ¿por qué este sistema de gobierno y algunos de sus rasgos han sido una constante en la historia centroamericana? Porque claro, ahora en pleno 2025,
retorna el tema del exilio, por ejemplo. Aquí en México, en España, en Costa Rica, están llegando nicaragüenses, bueno, a Estados Unidos, como lo vieron ustedes en los meses anteriores, un avión repleto de nicaragüenses sin pasaporte, ¿ah? Les anularon su nacionalidad y los mandaron a Estados Unidos. Ahí vemos también a las personas del Faro, a los periodistas del Faro, Cristosal en el caso de El Salvador, guatemaltecas y guatemaltecos que también han tenido que salir al exilio por estas redes de corrupción que tienen intereses económicos, en fin. Pero el exilio no es nada nuevo también, ¿ya? Lo encontramos en el siglo XIX, lo encontramos en los años 30 con Maximiliano Hernández Martínez, con Ubico, con Somoza en Nicaragua, luego en los 80, por supuesto, con las guerras civiles, en fin. Eh, pero el exilio se da porque hay regímenes que no toleran la crítica, regímenes que para los opositores tienen tres destinos nada más: entierro, destierro y encierro. Todos son los tres destinos. Entonces, es una constante. La pregunta es por qué ese sistema de gobierno ha sido, valga la redundancia, una constante en la historia política, social de Centroamérica. Y esas son las dos preguntas que quiero contestar. Muy bien, comienzo entonces esta charla para que nos metamos a la discusión y para que reflexionemos en algo. Ahí tienen ustedes algunos libros de literatura, de lo que se conoce como novelas sobre los regímenes autoritarios, novelas sobre los caudillos, y les he colocado tres ejemplos con un guatemalteco, por cierto, en el centro, que es Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Con el señor presidente, pero también Augusto Roa Bastos con Joel Supremo, Alejo Carpentier con El recurso del método. Aquí puede estar también el libro de Vargas Llosa, sobre Leonidas Trujillo Molina, La fiesta del chivo, entre otros, ¿verdad? Porque ha sido como parte de la literatura latinoamericana, porque ha reflejado la realidad, o sea, los caudillismos en el siglo XIX, los regímenes autoritarios. Gaspar de Francia, por ejemplo, que fue un presidente de Paraguay en el siglo XIX, que retrata a Augusto Roa Bastos en esta estupenda novela Yo el Supremo. En fin, y dado el auge que ha tomado los regímenes autoritarios en Centroamérica, en América Latina, en algunos sitios de Europa también, por supuesto, con el retorno de esta extrema derecha bastante conservadora, comenzamos a escuchar en los medios de prensa, en los medios de comunicación, mejor dicho, todas estas categorías, conceptos, ¿verdad? Totalitarismo, autoritarismo, dictadura, autocracia. Claro, para la gente no hay mucha diferencia. A ver, si queremos atacar a un gobierno, no hay mucha diferencia, ¿verdad? Con que te digan totalitario, autócrata, dictador, autoritario. Bueno, sabemos que es un ataque, ¿verdad? Y se vale. Yo creo que dentro de las críticas se vale. Pero para las personas que hacen prensa, creo yo, y los que estamos inmersos en la academia, debemos ser cuidadosos con estos conceptos y esa es la primera invitación que les traigo esta mañana del 10 de septiembre. Eh, que pensemos bien cómo vamos a adjetivar a un determinado sistema político, ¿eh? A un determinado gobierno en este caso. Yo creo que hemos caído, desde mi perspectiva, hemos caído en la trampa de la crítica fácil, de adjetivar sin mayores contemplaciones, sin mayor conocimiento a estos gobiernos que ya vamos a describir sus rasgos, por supuesto, pero que desde mi perspectiva se pueden definir como regímenes autoritarios. Y ya voy a explicar por qué lo de dictadura como que no da para tanto. Ya voy a explicar en qué consiste la autocracia también y la diferencia que existe entre los regímenes autoritarios y totalitarios. Ahora, ¿cuál es mi intención con esto? Con base en la investigación y porque ustedes saben que los que estudiamos o quienes estudiamos historia, además de la consulta de los archivos, además de las fuentes secundarias que debemos leer, es decir, de las obras que ya se publicaron sobre determinado tema, también tenemos la obligación de aplicar ciertos conceptos o categorías para interpretar la realidad. Y entonces todas estas categorías que les he colocado en esta diapositiva se encuentran en las ciencias políticas. Tenemos que recurrir a las ciencias políticas. No sé si aquí habrá alguna politóloga o politólogo
Eh, Tenemos que recurrir a las ciencias políticas para interpretar nuestro fenómeno de estudio. Entonces, lo primero que nos debemos preguntar es, a ver, ¿qué es el totalitarismo? ¿Qué es la autocracia? ¿Qué es una dictadura? ¿Qué se ha entendido por dictadura? ¿Y cómo se han analizado los regímenes autoritarios? Y entonces, para que nos detengamos más sobre estos conceptos, para que profundicemos, yo recurro a este politólogo italiano, Leonardo Morlino, que comencé a leer, sí, la década pasada, en 2012, cuando estaba elaborando la tesis de doctorado. Y él tiene un libro sobre los regímenes políticos y, claro, aborda la democracia, como lo hacen otros autores bastante famosos, ¿verdad? Como Robert Dahl y otros. Morlino se ocupa de los regímenes no democráticos y entonces distingue tres en esa categoría. Primero, los regímenes tradicionales que se refieren a estas monarquías islámicas, por ejemplo, que tiene Irán con el Ayatollah Khomeini y todos estos regímenes tradicionales, que son teocracias, tal cual, ¿ah? A Arabia Saudita también, que ahí los Estados Unidos no dicen absolutamente nada porque son aliados, ¿verdad? Entonces la democracia ahí no cabe. En Irán sí, ¿verdad? Porque tienen armas nucleares y están con Rusia y con China. Distingue también a los totalitarismos, que fue un fenómeno del siglo XX que se dio en Europa, en específico en tres países, en Japón, en Italia y en Alemania. Y por supuesto, los regímenes autoritarios. La primera pregunta que surge es, a ver, si es clara la diferencia entre un autoritarismo y un régimen tradicional. O sea, en América Latina no hemos tenido, bueno, no a la usanza del Medio Oriente, teocracias, tal cual, ¿ah? Pero muchos tienden a equiparar el totalitarismo con el autoritarismo. Eh, Morlino cita en este libro y en otras investigaciones que ha realizado a Juan Linz, que es un autor de origen español, creo que radicado en Inglaterra muchos años, eh, que investigó sobre los regímenes autoritarios. ¿Por qué? ¿Por qué surgió esta investigación? Como recuerdan ustedes, en 1936 se dio el alzamiento de los militares en España y el inicio de la Guerra Civil Española, que terminó en 1939 con el aplastamiento de la República y el triunfo de Francisco Franco, del generalísimo, que por cierto, Ubico y Martínez en El Salvador y en Guatemala fueron los primeros en América Latina en reconocer el alzamiento de Francisco Franco en 1936. Y como protesta, intentaron quemar sus embajadas aquí en México en 1936, ¿no? Esto como una anécdota histórica. Ahora, ¿qué pasa con Juan Linz? Ya en la década de los 70 comienza a percatarse que el régimen de Franco es totalmente distinto al de Hitler y al de Mussolini, ¿ya? Entonces comienza a trabajar Juan Linz en una definición del régimen autoritario con base en la experiencia franquista, que como ustedes saben, Francisco Franco permaneció en el poder, si no recuerdo mal, hasta 1975-74, que falleció tranquilamente, ¿eh? Entonces Linz se encargó de estudiar el régimen autoritario. Cuando digo régimen, me refiero a una serie de medidas políticas que se implementan, las leyes, la legislación, pero también el autoritarismo es una forma de gobierno. Si nosotros estudiamos a Norberto Bobbio, si nos vamos con Dahl o con todos estos autores o estos politólogos, pues lo que hacen es una tipología de los sistemas de gobierno. Democracia, teocracia, autoritarismo, autocracia, todos estos conceptos se refieren a formas de gobierno. Y para Juan Linz, fíjense bien, el autoritarismo se entiende de la siguiente forma. Y aquí me permito leerles, y sé que es muy malo poner tanta letra en una diapositiva didácticamente, pero me interesa mucho que conozcan la definición de autoritarismo de Juan Linz. Dice, es un sistema político con pluralismo limitado y no responsable. Ya vamos a explicar en qué consiste esto. Sin una elaborada ideología guía, pero con una mentalidad característica. Sin movilización política extensa o intensa,
más allá de algunos momentos de su desarrollo, y con un líder o a veces un pequeño grupo que ejerce el poder dentro de límites formalmente mal definidos, pero en realidad bastante previsibles. Esta es la definición de Juan Lins. Vamos a diseccionarla, vamos a analizarla parte por parte. Ahora, hay algo también que debo mencionar. Estas definiciones son caso tipo, como al estilo de Max Weber, ¿eh? Es decir, a mí me sirvió mucho para estudiar el Martinato, que es el régimen de Maximiliano Hernández Martínez, que gobernó El Salvador desde 1931 hasta 1944. Me he aproximado en las investigaciones también a los otros gobiernos autoritarios de la época, como el de Jorge Ubico en Guatemala. He estudiado el exilio guatemalteco en ese periodo, con Clemente Marroquín Rojas a la cabeza, que seguramente ustedes como periodistas guatemaltecos y guatemaltecas conocen. Tiburcio Carías Andino en Honduras, la dinastía de los Somoza en Nicaragua. Y a mí esta definición me sirvió muchísimo, muchísimo, porque en los archivos, tanto en El Salvador, en Guatemala, en Costa Rica, aquí en México, comencé a buscar estas partes que ya les voy a explicar. Ahora, antes de pasar a eso, voy a responder a la primera pregunta, porque les decía, bueno, la definición de autoritarismo, el Juan Lins la propone en la década de los 70. ¿Eh? Se comienza a discutir en el ambiente académico. ¿Por qué esta necesidad? Porque Francisco Franco, como lo mencioné antes, el régimen de Franco se alejaba totalmente de estos regímenes totalitarios que se dieron en el siglo XX. Y aquí les he colocado en la diapositiva la fotografía famosa, ¿verdad?, del nacionalsocialismo. ¿Cuál es la primera característica del autoritarismo? Es que no tiene una ideología guía. Juan Lins prefiere hablar de mentalidades en el caso de los autoritarismos, con lo complicado que es esta categoría también. Pero a diferencia de los totalitarismos, los regímenes autoritarios no tienen un aparato de propaganda como lo tuvieron los nazis o los fascistas en Italia. O sea, no hay un Goebbels, ¿verdad? Y un aparato completo. Además, a diferencia de los totalitarismos, los regímenes autoritarios no tienen una movilización compulsiva, o sea, tremenda, como lo vemos aquí en la fotografía. A Adolf Hitler y a sus aliados les encantaban estas fotografías porque lo que demostraban es que todo el pueblo alemán estaba a favor. Si se fijan ustedes, los regímenes autoritarios no. Sí tienen ciertas etapas, como se las voy a mostrar más adelante, que convocan a la gente. Por ejemplo, cuando Bukele toma posesión, por supuesto que la toma de posesión no puede ser en un recinto pequeño, encerrado, como lo es aquí en México, ¿verdad? Sino que tiene que ser en un parque, porque ahí está la gente levantando la mano, jurando que lo va a seguir ciegamente, en fin. Pero de ahí nada, o sea, no hay estas manifestaciones. Y tampoco cuando los periodistas entrevistan a las personas en San Salvador, en Managua, pues la gente ni quiere hablar porque tiene miedo, que ya nos vamos a referir a esta característica también, que es la despolitización, que es propia de los regímenes autoritarios, mientras que en los regímenes totalitarios se tenía a una población, además de movilizada, altamente ideologizada, eh, y también dispuesta a dar la vida por el régimen. ¿Ya? Eso Juan Lins no lo notó en Francisco Franco, y yo creo que si extrapolamos un poco la comparación, pues tampoco lo hallamos en la década de los 30, 40, en los 50, por ejemplo, que hubo también regímenes autoritarios, en el caso de Guatemala con el retorno bueno, con el gobierno de Castillo Armas, ¿verdad? En 1954, después de derrocar a Jacobo Arbenz. Es decir, no hay una movilización y no hay un aparato, no hay una ideología elaborada que distinga o que permita compararlo con el totalitarismo. Entonces, Juan Lins lo que propone es, miren, esto de totalitarismo, pues fue un fenómeno del siglo XX, que ahí pueden ustedes leer a Hannah Arendt, ¿verdad? Que tiene toda una reflexión sobre los totalitarismos, sobre las características, pero los regímenes autoritarios son distintos. Uno, no tienen a una población ideologizada, no tienen una ideología guía así fuerte, sino que son mentalidades algunas veces difusas.
Segundo, no tienen una movilización extrema, no les interesa a estos gobiernos movilizar a la población de esa forma. Ahora, dentro de la definición de Linz, sí se distinguen dimensiones relevantes. Por ejemplo, el pluralismo político. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, en los regímenes autoritarios el pluralismo es limitado y esta es otra diferencia con los autoritarismos. En los autoritarismos no existía pluralismo, sino que eran regímenes monistas. O sea, solo existía un partido en el poder, se acababa, no había ni siquiera congreso ni nada, sencillamente estaba el líder que los dirigía, el partido en el poder y ya. Mientras que en el autoritarismo sí. Y lo que encontramos son partidos políticos, títeres, amigos del gobierno en turno, por supuesto, pero les interesa mantener esto. Y no solamente a nivel político, también de los aliados, los integrantes de la coalición dominante, que no es exclusivamente el partido en el poder. El partido en el poder es uno entre tantos actores que vamos a ver más adelante. Linz prefiere llamarlo ideología o mentalidad a la ideología dominante. Es importante también observar la participación y movilización política, que como les dije, en los regímenes autoritarios no es tan intensa como en los totalitarismos. Interesa también examinar la estructura institucional, cómo va tomando forma las instituciones una vez entronizado este régimen autoritario. Por supuesto que interesa mucho la composición del grupo que ejerce el poder, porque aquí me quiero detener un poco, aunque tengo poco tiempo, valga la redundancia. Miren, yo lo que quiero en esta charla es que ustedes observen que, perdón que me estoy adelantando, que debemos, o sea, estos libros son maravillosos, son fabulosos, pero podemos caer en un error, creo yo, en, en que todo el análisis lo centremos en la figura del presidente, ¿ya? Cuando en los regímenes autoritarios no es así. O sea, nos podemos centrar en el señor presidente, nos podemos centrar en Gaspar de Francia, en Bukele, en Ortega, pero la verdad es que el autoritarismo es mucho más complejo. Esta es la figura en el poder, es el presidente, por supuesto. Podemos acudir a los análisis sobre el presidencialismo y todo lo que quieran ustedes, pero la verdad es que hay un sustrato que debemos analizar también para no perder de vista que los regímenes autoritarios son algo más complejo. O sea, no solamente está el presidente de la República, que por cierto, en los análisis de prensa que ha hecho el Faro, Bukele aparece, no sé, 800 veces, ¿verdad? En el noticiero El Salvador. Pero claro, eso es lo que se vende a la población. Pero el régimen en sí, este sistema de gobierno, es mucho más complejo, ¿ya? No basta con aludir únicamente a la figura presidencial. Entonces, bueno, también los regímenes autoritarios, además de un grupo que ejerce el poder, también tienen normas ambiguas y mal definidas. Entonces, en eso nos debemos fijar. Yo voy a partir entonces ya me estoy adelantando otra vez, con los distintos niveles que les mencioné. O sea, vamos a analizar esta definición y lo primero que observamos es la participación. Miren, si la democracia se define por la participación ilimitada, esto es en principio, ¿verdad? O sea, cualquiera puede competir y además, como sostiene Robert Dahl y otros autores, Sartori, por ejemplo, lo que define a las democracias, además de esta posibilidad de que muchos actores intervengan y que haya mucha participación, es que en las elecciones hay un nivel de incertidumbre muy alto. No se sabe quién va a ganar y ahora menos con las casas encuestadoras que se han equivocado, que la gente se reserva el voto hasta último momento, como acaba de suceder en Bolivia, por ejemplo, ya en la primera vuelta de las elecciones. Ahora, en un régimen autoritario, la participación se refiere a ese nivel de interacción entre la sociedad y las instituciones. Y aquí hay algo muy importante que explica lo del exilio, que explica lo de los presos políticos, que explica también lo del entierro en el peor de los casos, ¿ah? Es que en un régimen autoritario a la sociedad política no se le reconoce autonomía ni independencia. Y la sociedad en consecuencia mantiene un bajo nivel de participación política.
¿Ya? Esa es la primera característica. Bajo nivel. En los regímenes totalitarios ni siquiera existían. ¿Ya? O sea, no existía esta posibilidad. En los regímenes autoritarios sí, pero no se le reconoce ninguna autonomía y se mantiene un bajo nivel de participación. Ahora, esto tiene dos implicaciones a nivel del régimen. Primero, existencia de aparatos represivos muy eficaces. Yo lo he podido observar en el caso de El Salvador y de Guatemala, ¿verdad? Con las policías, con la Guardia Nacional, en el caso salvadoreño. Ustedes saben, la Guardia de los Somoza también en Nicaragua. Y sobre todo, a mí lo que me apasionó cuando busqué en el Archivo General de la Nación en El Salvador, cuando hurgué en los archivos del Ministerio de Gobierno, es encontrar las comunicaciones de los orejas, o sea, de las personas que eran infiltradas para pasar la información al gobierno de Martínez. Y entonces se ve una represión muy eficaz, ¿verdad? Operaciones quirúrgicas como la que actualmente lleva a cabo el gobierno salvadoreño. O sea, no es una represión en una plaza como se dio en la década de los 70, ¿verdad? Sino que son intervenciones también quirúrgicas en el sentido de apresar a ciertas personas que lideran de determinado grupo, ONG. Entonces, existen aparatos represivos eficaces. También lo que les mencionaba antes, ¿ah? Que también tienen una parcial debilidad o ausencia de estructuras de movilización. Y aquí hay otra diferencia con respecto a los regímenes totalitarios. A los regímenes autoritarios no les interesa que la población participe en política, solamente en las elecciones, nada más. Lo que les interesa es una despolitización. O sea, entre más lejos esté la población de las cuestiones políticas, mejor, mejor. Y yo creo que una de las formas de lograr esto es a través de las obras. Obras como mercados, obras como estadios, obras como ruedas o juegos mecánicos en los puertos. O sea, que la gente esté lejos de cuestionar el poder político porque dice, no, estamos bien, tenemos seguridad, tenemos un estadio nuevo, tenemos tanto, ni nos metamos en política. Ahora, eso es actualmente, pero en la década de los 50 y de los años 30 fue igual. En los archivos están, por ejemplo, en la década de los 50 en El Salvador estaba el Partido Revolucionario de Unificación Democrática gobernando el país desde 1948. Y en las elecciones de diputados y alcaldes, que eran cada año, imagínense ustedes el desgaste, ¿verdad? Nadie iba, o sea, no se daba ni participación. Entonces, y cuando eran las elecciones, que en ese entonces eran cada 6 años, según la Constitución Política de 1950, pues había un candidato único. Entonces, la población tampoco es que se lanzara a las urnas a ratificar el triunfo de José María Lemos, ¿verdad? Que fue presidente de El Salvador de 1956 hasta 1960. A Ubico tampoco le interesaba. Se reeligió en los años 30, invitó incluso a los extranjeros que vivían y residían en Guatemala para que participaran en un plebiscito, entre comillas, pero no le interesaba, o sea, no les interesa. Lo que quieren ellos es la despolitización. Ahora, lo que tenemos que examinar en cada uno de los casos a los que nos referimos, ya sea de la actualidad o en la historia política, es qué estrategias han utilizado para despolitizar a la población. Porque aquí hay algo muy importante también para que nos borremos esa imagen del autócrata, del dictador, solamente con el garrote. No, también hay prerrogativas para quienes lo siguen, también hay cooptación y también tienen bases de apoyo, bases populares muy fuertes que muchas veces, debido a nuestras pasiones, tendemos a invisibilizar y creo que eso es muy peligroso también. Peligroso para el análisis, ¿ah? Porque si queremos examinar a fondo un régimen autoritario, pues tenemos que dar cuenta también de las bases de apoyo que tienen. Había muchos martinistas, había muchos ubiquistas, por cierto, en Guatemala en los años 30, 40, y fíjense, a tanto llega el impacto que estos dos presidentes son los más recordados en nuestros países, a casi un siglo, ¿verdad? Desde que estuvieron en el poder. Entonces no es en vano, tenemos que tejer más fino en tal sentido. Entonces, bueno, la otra característica, y por lo que esta participación es bastante reducida, es que hay una ausencia de garantías reales con relación a diversos derechos políticos y civiles. Esa es otra característica también.
Es decir, participar en política es sumamente peligroso cuando no existen estas garantías. Y como gobiernan estos regímenes autoritarios o gobiernos autoritarios, es a través del estado de excepción o el estado de sitio. Esa es otra de las características también, porque lo que les conviene es que precisamente las garantías constitucionales estén ausentes. No defienden la Constitución, por supuesto, la manipulan a más no poder, porque lo que les interesa, como lo mostraré más adelante, es otra cuestión. Entonces, bueno, atando cabos, ¿verdad? Hay muchas diferencias entre el autoritarismo y los totalitarismos. Los totalitarismos, desde mi perspectiva, fueron fenómenos del siglo XX que Hannah Arendt examinó muy bien y otros, Marcuse, la Escuela de Frankfurt también. Los regímenes autoritarios son otra cosa, no son monistas, sí tienen un pluralismo, pero es bastante reducido. Se diferencian con las democracias, por supuesto, porque aquí no hay una posibilidad de competir, de competencia real, ni hay incertidumbres en las elecciones, ¿ah? Pero, y además tienen estos aparatos represivos eficaces, funcionan con el estado de excepción. Lo que quiero que vean ustedes es que existe un pluralismo limitado. Y lo que les interesa a los regímenes autoritarios es la despolitización, al contrario de lo que sucedió en Alemania y en Italia, que existían estos clubes, ¿verdad? Clubes completos de la Fascio, de los nacionalsocialistas, las juventudes hitlerianas, o sea, toda esta politización de la sociedad no se da en los regímenes autoritarios. Y como les digo, lo interesante para la actividad periodística sería analizar qué estrategias se utilizan para despolitizar a la población. Ah, bueno, y para ponerles un ejemplo histórico que encontré en la hemeroteca de Ciudad de Guatemala, en la Clemente Marroquín Rojas, en la zona uno, es que fíjense que en 1932, después de la matanza en El Salvador, que ustedes saben, en 1932 el ejército salvadoreño masacró a cerca, bueno, 10.000, 15.000, 20.000, fue una masacre espantosa la que se hizo en El Salvador. Y Ubico en Guatemala cumplió justo un año en el poder, en febrero de 1932, y realizó ciertas capturas, entre ellas la de Juan Pablo Wainwright, un hondureño, que fue el único que fusiló, por cierto. Yo acabo de estudiar la reacción del gobierno de Ubico ante las insurrecciones salvadoreñas y la matanza en El Salvador, y de lo que me percaté es que se erigió como el Salvador de Guatemala porque evitó una carnicería como la salvadoreña, interviniendo antes, ¿ah? Arrestando a todos los comunistas que estaban en el país, en Guatemala, y entonces organizó una marcha una marcha contra el comunismo, ¿verdad? Y ahí tienen ustedes la fotografía, ¿verdad? Yo creo que hasta se alcanza a leer lo que dice ahí en el cartel que llevan, ¿verdad? Que es una manifestación contra el comunismo. Ahora, lo cierto es que no siempre fue así. O sea, no siempre se dieron estas movilizaciones ni nada de eso. A los regímenes autoritarios les da pavor las movilizaciones y lo que quieren es que la población se mantenga despolitizada. Ahora bien, no debemos ignorar que también tienen aparatos de propaganda. Y claro, en los años 30 esta era la propaganda, ¿eh? En el diario El Liberal Progresista, que así se llamaba también el partido de Jorge Ubico, pues aprovecharon para publicar todas estas fotografías, ¿verdad? De la gran marcha, y la adhesión de la población hacia el gobierno de Ubico. Y bueno, ese también, pero a diferencia de los regímenes totalitarios, no hay una movilidad extrema, ¿eh? No les interesa. Les interesa más que la población esté despolitizada, pero que esté dispuesta a participar en estas muestras de adhesión hacia los gobiernos de turno, ¿no? Esa es la otra característica. Bueno, voy a pasar acá a la siguiente. Entonces, bueno, está lo de la participación ciudadana, ¿verdad? Ya les mencionaba también, es muy importante que entendamos el papel que se le da a la sociedad civil, que es bastante bajo, controlado, no es autónomo. Ahora, para huir a estas interpretaciones bastante pueriles o centradas en el presidente o en la figura presidencial, que sí tiene peso, no lo estoy negando, pero tenemos que asignarle su lugar.
es oportuno observar cuáles son los actores relevantes que se pueden distinguir entre autores institucionales y actores sociales políticamente activos, lo que se conoce en la teoría política como la coalición dominante. Esto es muy interesante. ¿Quiénes conforman la coalición dominante de un régimen autoritario? Esa es la pregunta, ¿eh? Entonces, ahí tenemos Juan Lins, Morlino, Pasquino y otros, distinguen entre autores institucionales y actores sociales. Los institucionales son bastante claros, ¿ah? Los tenemos ahí a nuestra vista. Por ejemplo, está el ejército, por supuesto, que es clave, la burocracia, el partido único, que a veces no es solamente partido único, sino que hay partidos satélites. Aquí en México se dio mucho durante el PRI, ¿verdad? Que existía esta oposición amistosa, ficciones que se montaban cada 6 años para elegir al presidente de la República, cuando en realidad el presidente saliente ya lo había seleccionado, ¿verdad? Previamente. En El Salvador pasa igual, en Guatemala, en Honduras. En fin, debemos identificar cuáles son esos autores institucionales, pero los más interesantes, desde mi perspectiva, son los actores sociales. Y ahí está la iglesia, grupos industriales y financieros, terratenientes, sindicatos, empresas transnacionales, ¿ya? Y vean ustedes, es mucho más complejo que decir el régimen dictatorial de Bukele. Sí, pero es más complejo, ¿ya? O sea, yo siento que la investigación debe huir de ese presidencialismo, ¿verdad? Caer en eso, que tiene peso, sí tiene peso, pero los gobiernos autoritarios funcionan, son bastante complejos. O sea, y fíjense bien, hay un pluralismo porque hay diferentes actores interviniendo. El ejército tiene sus intereses, la burocracia también, el partido único, la iglesia, que por cierto, aquí hay un cambio interesante del siglo XX hacia el siglo XXI, ¿verdad? Porque recuerdan, ustedes antes era la Iglesia Católica la que daba sus Te Deum cuando entraba Osorio, cuando entraba Castillo Arbas, eh, con este famoso arzobispo de Guatemala anticomunista, Arellano Rosell era, ¿verdad? Si no recuerdo mal. En fin, pero ahora es la iglesia evangélica, por ejemplo, las iglesias evangélicas las que están dándole mucho soporte, por ejemplo, a Nayib Bukele. No sé qué sucederá en Nicaragua, no conozco el caso, pero la iglesia católica en El Salvador ahora es muy crítica por la ley de minería que se aprobó a principios de año, si no recuerdo mal, y las iglesias evangélicas ahora les están dando este espaldarazo. Ahora, hay algo muy importante que debemos distinguir. Estos actores institucionales, perdón, sociales, no son responsables. ¿Y a qué me refiero con que no son responsables? No fueron electos. O sea, no se someten a una elección. Sencillamente ellos llegan, se instalan y les conviene, por supuesto, que este régimen autoritario funcione, ¿ah? Los grupos financieros, los terratenientes, los sindicatos, las empresas transnacionales que pueden invertir, por supuesto. Entonces, tenemos que dar cuenta de esa coalición dominante, qué papel juegan y todas estas cuestiones que se convierten en temas a investigar para no caer en análisis simplistas. La otra cuestión es que los regímenes autoritarios también tienen una justificación ideológica, aunque como les decía al principio, a Juan Lins prefirió llamarles mentalidades, aunque ahí nos metemos en otro problema, porque hay una historia de las mentalidades también, pero no podemos entrar en eso porque no nos quedaría tiempo. De hecho, ya me estoy preocupando porque casi llevo 40 minutos y no he llegado a la parte histórica. Ahora, la otra cuestión es que, bueno, entonces, esta justificación ideológica o mentalidades, a diferencia de los regímenes totalitarios, como lo mencioné antes, no están bien elaborados, no tienen una ideología guía bien elaborada. Entonces, algunos autoritarismos se distinguen por el hecho de que su legitimación está basada en algunas conductas mentales o intelectuales, en algunos valores más o menos articulados,
¿Qué encontramos en el discurso? Que aquí podemos realizar también todo un análisis discursivo, tanto en los medios de prensa, en la propaganda del régimen. Si se fijan ustedes, son valores bien generales. Patriotismo, nacionalismo, modernización, el orden, la autoridad, entre otros, ¿verdad? O sea, no hay una elaboración ideológica articulada, compleja. Como les digo, en los regímenes autoritarios no tenemos un Goebbels, ¿ya? Sino que lo que tenemos es una población despolitizada, una población que apoya al gobierno de turno porque tiene seguridad, porque El Salvador se está modernizando, porque hay orden, ¿ya? Porque hay autoridad. Ahora tenemos una ministra que es militar, ¿verdad? Y anda ahí en todos los centros educativos cuadrando a los niños y a las niñas. Están fascinados con eso, ¿verdad? El orden. Pero si se fijan ustedes, no hay. Ahora, si nos vamos al pasado, si nos vamos a los años 30, era el anticomunismo. En los años 50 igual, ¿verdad? El anticomunismo militante, ni sabían qué era el comunismo, pero se oponían de manera férrea, ¿verdad? Todo y nada era el comunismo, pero se oponían. ¿Por qué? Porque no hay una ideología guía, sino que hay una mentalidad bastante rústica, bastante simplista, digamos, simple, mejor dicho, y se basa en esos valores, ¿verdad? El patriotismo, nacionalismo, modernización, eso es lo que justifica la permanencia del régimen. Y ahora, por supuesto, el tema de la seguridad. Y aquí hay un ejemplo que les quiero dar, mostrar sobre la matanza de 1932 en El Salvador, ¿verdad? Porque ustedes saben que quienes estudiamos historia ahora estamos muy solicitados porque siempre hacen una comparación entre Martínez y este presidente autoritario de los años 30 en El Salvador y Bukele, ¿verdad? Entonces, la justificación ideológica, por ejemplo, en el caso de Martínez, la extrajo, y este es un titular de la prensa del diario del Salvador de 1932. Decía el titular: El Salvador vive sus más amargas y duras horas, cuando en realidad las insurrecciones fueron aplastadas con una facilidad pasmosa y que acabó en 10.000, 15.000 o 20.000 campesinos y campesinas masacradas y masacrados. Ahora, de ahí el gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez, contemporáneo de Ubico, extrajo su justificación ideológica y propició un escenario político marcado por el férreo control de la población. ¿Por qué logró forjarlo? ¿Cómo lo consiguió? Bueno, definitivamente la represión, como lo mencioné antes, desempeña un papel central, pero también fue decisivo el respaldo de ciertos sectores que se sumaron con entusiasmo a la campaña anticomunista y a los programas gubernamentales orientados a atender la cuestión social. Si se fijan ustedes, el gobierno de Bukele eh, tiene una justificación ideológica y es la seguridad, que la población la ha experimentado. Pero hay una característica: es un enemigo que siempre está al acecho. Eso es bien interesante. Entonces, como el enemigo ronda, merodea, entonces es necesario que la figura del hombre fuerte, que detrás de él hay toda una coalición dominante, pues se quede en el poder. ¿Ya? Entonces, todo se justifica desde el orden, desde el anticomunismo, desde la seguridad, y ahí encontramos la justificación ideológica o la mentalidad que justifica al gobierno de turno. Ese es un ejemplo que les quería poner para que realizáramos como una comparación de lo que fueron estos regímenes autoritarios de los años 30 a los que tenemos actualmente en Centroamérica. Y entonces, bueno, ahí es necesario también examinar cuál es la estructuración institucional. Se trata de observar hasta qué punto un determinado régimen autoritario crea y eventualmente institucionaliza nuevas y diversas estructuras políticas que lo caracterizan. Por ejemplo, partidos únicos, sindicatos verticales, las asambleas parlamentarias, que algunos en son de broma llaman puyabotones, y esos son efectivamente, porque ahí no hay discusión, no hay, sencillamente lo que cumplen es los designios del presidente y de los grupos de poder que lo rodean, por supuesto, ¿eh? Sistemas electorales particulares, juntas militares y órganos constitucionales ad hoc, ¿verdad? Creados sencillamente a conveniencia de esta coalición dominante.
La otra, bueno, y aquí quiero terminar ya con este recorrido de lo que son los regímenes autoritarios, de toda la, de toda la definición de Juan Linz. Y esto se los dejo para que lo usen ustedes o lo puedan utilizar, ojalá, en sus investigaciones, ¿verdad? Porque a estos son las dimensiones principales de los regímenes no democráticos. Pueden ser, en el caso de los autoritarismos, la coalición dominante, la ideología dominante, la estructuración del régimen y, como les digo, la movilización desde arriba. ¿A qué me refiero con esto? Como les dije antes, la sociedad civil no tiene autonomía y no le es reconocido, o sea, no le es permitido que se movilice. Entonces, ¿existe movilización? Sí, poca, pero existe, pero desde arriba. O sea, la convoca el presidente, la convoca cualquier sector afín al régimen autoritario. Y entonces ahí es una exigencia que examinemos las características y el grado. Bueno. Hasta aquí la definición de un régimen autoritario. Cuidado con esas simplificaciones. Esa es una de las sugerencias, ¿verdad? El análisis de los regímenes autoritarios exige que nos metamos en otras cuestiones también, que ampliemos, ¿verdad? Que no solo nos fijemos en la figura del presidente. Y yo creo que los estudios de Morlino, de Pasquino, de Juan Linz y otros nos pueden abrir buenas ventanas de análisis, ¿ya? Bueno, esa era como la reflexión y por eso les mostraba las obras literarias, ¿verdad? Y aquí tienen ustedes eh, la comparación que ahora está de moda, ¿verdad? Porque sí, y no es por la figura, fíjense. Yo creo que no es solamente por la figura, sino que porque se trata de gobiernos autoritarios, ¿ya? No es por la figura de Martínez, este es Maximiliano Hernández Martínez, que gobernó El Salvador del 31 hasta el 44, y este es el presidente Nayib Bukele, ¿verdad? En la toma de posesión reciente. Ahora, vamos a revisar en estos minutos que nos quedan, porque hay otra pregunta que debemos contestar. Primero es, ¿qué se entiende por autoritarismo? Ya lo recorrimos. Y la segunda pregunta era, ¿por qué ese sistema de gobierno, junto con algunos de sus rasgos, ha sido una constante en la historia centroamericana? Es decir, no me quiero quedar únicamente con la definición, sino que vean ustedes eh, que en la larga duración el autoritarismo ha sido una constante y hay que preguntarnos por qué. ¿Por qué ha sucedido esto? Y aquí recurro a un buen artículo que encontré en la UCR, que lo he buscado en línea y no lo he encontrado, de Víctor Hugo Acuña Ortega. Ese es un historiador costarricense, compañero de batalla de Héctor Lindo, que actualmente hacen podcast y todo. A mí me impresiona por el nivel de penetración que tienen en los medios de comunicación, en los medios digitales, ¿no? Víctor Hugo Acuña, este investigador costarricense e historiador, tiene un artículo muy bueno que se llama Autoritarismo y Democracia en Centroamérica, la larga duración, siglos XIX y XX. Y entonces se pregunta, ¿verdad? O sea, ¿por qué? ¿Por qué ese sistema de gobierno ha sido una constante en la historia centroamericana? Y ahí tienen ustedes la fotografía de Jorge Ubico Castañeda en los años 30, que por cierto ahí en el chat me colocaban que todavía hay ubiquistas, por supuesto, como en El Salvador aún hay gente admiradora de Maximiliano Hernández Martínez y en Honduras también de Tiburcio Carías Andino, ¿eh? Incluso somosistas en Nicaragua. Pero bueno, ¿cuál es la propuesta de Víctor Hugo Acuña? Miren, lo que emprende él es una búsqueda de las condiciones históricas o factores de largo plazo responsables de que en la región los esfuerzos de reforma y democratización hayan sido más bien frágiles y fugaces, mientras que los sistemas autoritarios se han mostrado durables y recurrentes. Es decir, si ya vimos que entiende la ciencia política, grosso modo, por régimen autoritario, ¿por qué en Centroamérica por qué ha sido una constante, los regímenes autoritarios? Esa es la pregunta que debemos contestar. Y entonces, aquí les hice como un resumen, bueno, un esquema, no es resumen, es un esquema del artículo de Víctor Hugo Acuña, porque él dice, miren,
los regímenes autoritarios, o sea, si los vamos a estudiar, primero hay que examinar las bases sociales y formas de legitimación que tienen. Y esto se empalma directamente con lo que les he expuesto hace un rato, ¿verdad? Con estas dimensiones de los regímenes autoritarios. ¿Cuáles son las bases sociales? Ningún régimen autoritario se sostiene solamente a través del garrote, de la represión. También hay bases sociales y hay formas de legitimación, por supuesto. Lo que pasa es que esa forma de legitimarse llega a un momento que se acaba y se tiene que recurrir más a la represión, ¿verdad? Y para eso se puede medir. Ahora, además de este examen de las bases sociales y las formas de legitimación de los regímenes autoritarios, por supuesto, para entender su permanencia también, ¿ah? ¿Cuáles han sido las bases sociales de los regímenes autoritarios? Víctor Hugo Acuña propone que revisemos fracasos que pueden servir como base empírica para identificar las condiciones que han hecho inviable el desarrollo democrático. Es decir, pongámonos a pensar como centroamericanos y centroamericanas. ¿Cuántos gobiernos democráticos hemos tenido en la región? A excepción de Costa Rica, ¿eh? ¿Cuántos en Honduras? ¿Cuántos en Guatemala? Inmediatamente pensemos en la primavera guatemalteca, podemos pensar, ¿verdad? Y aquí les traigo una fotografía para que vean ustedes al papá del presidente guatemalteco actual, eh, Arévalo Bermejo, saludándose con un candidato a la presidencia que hubo en El Salvador en 1944, que fue Arturo Romero. El presidente, bueno, el candidato sí llegó a la presidencia de Guatemala en 1946, 45, perdón, si no recuerdo mal, pero el salvadoreño no pudo llegar. En Guatemala, el 20 de octubre triunfa la revolución, la famosa Revolución de Octubre, y en El Salvador un día después, la Fuerza Armada del Ejército propina un golpe de Estado y Arturo Romero tiene que escapar, que por cierto se refugió en Guatemala e intentaron invadir El Salvador a través por medio de, por Aguachapán, por los llanos del Espino, ¿eh? Ahora, la pregunta sigue siendo válida, o sea, ¿cuántos regímenes o cuántos gobiernos democráticos hemos tenido en la región centroamericana? Esa es una buena pregunta, ¿eh? ¿Y qué fracasos podemos citar, ¿verdad? Para identificar esas condiciones que lo han hecho inviable? Ahora, Víctor Hugo Acuña recomienda revisar algunos temas que desde su perspectiva explican por qué en Centroamérica la democracia no ha cuajado y ha sido el autoritarismo el que ha predominado. Número uno es la continuidad de las clases dominantes. Esa es una de las condiciones, ¿ah? En El Salvador, a diferencia de México y otros países en América Latina, no se han dado revoluciones. Hubo una revolución en Nicaragua en 1979, eh, pero no sé, los compañeros nicaragüenses y compañeras nicaragüenses, ¿qué dirán después de lo que sucedió, ¿verdad? En el recuento de todos los sucesos que pensarán si fue verdaderamente una revolución? Sí se hicieron muchos avances, pero a diferencia de México, por ejemplo, que ha conocido en su historia dos revoluciones, la primera que comenzó en 1810 con el levantamiento del cura Hidalgo y toda esta guerra que se suscitó por la independencia, pues en Centroamérica no se dio. En Centroamérica fueron las élites, junto con Gabino Gainza, quienes pactaron y lograron la independencia de Centroamérica, pero no hubo guerra, no hubo guerra. O sea, y desde entonces, si nosotros nos vamos al libro de Martelena Casau Zarzú, Linaje y Racismo, encontramos que son las mismas familias, no gobernando directamente, cuidado, sino en la coalición dominante, ¿ya? Los empresarios, no hay una ruptura. Entonces, en el artículo, Acuña muestra cómo en Centroamérica se han dado muchas guerras, mucha inestabilidad política entre las mismas clases dominantes. No hay cambio. En el siglo XX no hubo una revolución como sucedió pues en México, ¿verdad? Con la Revolución Mexicana que acabó con la élite porfirista, con Limantur, entre otros.
En Centroamérica, en la década de los 80 o los 70, sí se dan estos intentos, ¿verdad? En Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua. Pero en el caso de Guatemala y El Salvador, pues las guerrillas no triunfaron, ¿eh? Y yo tengo una hipótesis que es contrafactual, ¿verdad? Pero aunque hubiesen triunfado, pues los Estados Unidos no hubiera permitido que se fortalecieran, ¿ah? Todo lo contrario. Y yo creo que hubieran sido víctimas también de sus errores como los cometieron luego que llegaron al poder. Pero en fin, eso es contrafactual porque sencillamente no sucedió. Lo que explica, ahora, hay otro tema aquí bien interesante que ya no tengo tiempo para desarrollar, que es el tema de la cultura política, que esto se ha investigado mucho recientemente en el campo de la nueva historia política, en el campo de la antropología política también, porque la antropología política, por ejemplo, no se fija tanto en esta estructuración institucional, sino en los comportamientos, en las conductas que también conforman a un sistema de gobierno. Y en tal sentido, lo que ha predominado en Centroamérica entre estas clases dominantes es el despotismo, el nepotismo, es la imposición, son los fraudes electorales, la reelección. Es decir, todos estos aspectos son los que han predominado en la cultura política centroamericana, por supuesto, respaldado por las clases dominantes, ¿verdad? Entonces, no ha existido, o sea, hay una continuidad y esto lo podemos rastrear, como les digo, no solamente en que formen parte de un gabinete de gobierno, sino que los grupos empresariales forman parte de la coalición dominante de cada uno de nuestros países y son las mismas familias. Las mismas familias. Por eso les digo que la investigación que realizó Martelena Casau Zarzú adquiere tanta relevancia para el caso centroamericano, es que se puede ver esa continuidad, ¿verdad? Esa continuidad. Ahora, la otra cuestión, ya para ir cerrando, es que además de esa continuidad de las clases dominantes en Centroamérica, existe también una discontinuidad, perdón, de las instituciones políticas. ¿En qué sentido? Una cosa son las constituciones y otra cosa es la política real. Y fíjense que aquí hay que tejer fino, ¿ah? Porque producto de esa separación, desde mi perspectiva, después de los acuerdos de paz, entre la política y la realidad que vivían los salvadoreños y salvadoreñas, es que Bukele emergió. ¿A qué me refiero con esto? Todo el mundo hablaba o habló de un éxito en el 2009 en el caso salvadoreño, cuando Mauricio Funes, este periodista que falleció este año en Nicaragua, llegó a la presidencia, ¿ve? Lo fuimos a celebrar en el Redondel Masferrer, bien contentas y contentos, pero resulta que la alternancia, las elecciones libres y todo esto, pues la población no las vive de igual forma si eran perseguidos y eran extorsionados por las pandillas, ¿verdad? O sea, si el poder real no se ejercía en cada uno de los barrios. Entonces, claro, una cosa es la política a nivel, digamos, de las élites o de los grupos políticos que están en esta contienda y otra muy distinta la de la población, o sea, lo que la población experimenta. Y con la discontinuidad de las instituciones políticas entendemos eso. Es decir, una cosa son las constituciones, las leyes que se promulgan y otra muy distinta, lo que vive la población. O sea, a la población, fíjense bien, un compañero en la UCA acaba de terminar una investigación en la maestría en ciencias políticas y hay una contradicción en el caso salvadoreño. Resulta que en las encuestas de opinión pública ahora los salvadoreños y las salvadoreñas están muy satisfechas con la democracia. Ahora. Y entonces uno dice, a ver, ¿cómo es que ahora están satisfechas y satisfechos si las organizaciones que estudian estos regímenes políticos al de Bukele lo han tipificado como una autocracia electoral? Simple la explicación. ¿Qué entienden por democracia? O sea, ¿qué entienden las personas por democracia? Y lo que encontró este compañero es que la población entiende que un gobierno es democrático cuando responde a sus necesidades más sentidas. ¿Ya? Que esto no sea, o sea, digo, un régimen autoritario también puede responder a esas necesidades sentidas, ¿verdad? Entonces, hay una discontinuidad entre de las instituciones políticas,
pero también hay una integración segmentada de las clases subalternas en el sistema político. ¿A qué nos referimos con esto? ¿O a qué se refiere Víctor Hugo Acuña Ortega? Es que las clases capitalinas, citadinas, digamos, se insertan de diferente forma que las clases rurales o que los sectores rurales. Para los sectores rurales, los regímenes autoritarios ocupan el clientelismo, por ejemplo. Ocupan la cooptación, los programas sociales están centrados ahí, porque fíjense ustedes que los regímenes autoritarios no descuidan los programas sociales. Esa es una característica. Los podemos criticar, o sea, se les puede criticar que son malos, que son muy bajos, que no atienden la problemática de la población, pero están siempre dispuestos a los programas sociales con la gente de más escasos recursos, o sea, con la población rural. A la población capitalina o a la población que tiene mayor grado de estudios, por ejemplo, o de formación, pues no responden igual. Y aquí viene una característica del exilio que es bien interesante también examinarla en la larga duración. Yo les comentaba que he estudiado el exilio durante el gobierno de Jorge Ubico, de Martínez, y son intelectuales académicas y académicos de clase media, se fijan ustedes. O sea, no es gente pobre. Otra cosa es el refugio, ¿verdad? Como lo que se dio en los años 80, que muchas familias guatemaltecas se vinieron a Chiapas y hubo campos de refugiados acá. Pero en el caso del exilio y de la persecución política, si se fijan ustedes, se persigue a las clases medias, o sea, a los intelectuales, porque resulta que los regímenes autoritarios tienen una integración segmentada, o sea, les interesa integrar a esa población mayoritaria, a esa población rural. ¿Por qué? Porque no quieren que haya movilizaciones en el campo, sobre todo si bueno, que nuestros países han cambiado mucho, ¿verdad? Pero en los años 30, en los 50, saben ustedes que nuestros países eran eminentemente rurales, ¿ya? Ahora ha cambiado, por supuesto, las familias rurales reciben remesas, invierten mucho o gastan su dinero en el sector terciario, pero aún así, o sea, siguen incorporándose a los partidos políticos o oficialistas a través de los programas sociales, a través del clientelismo político, por supuesto que también existe, pero esa integración es segmentada. Entonces, desde el punto de vista de Víctor Hugo Acuña, estos tres temas permiten explicar por qué en el caso centroamericano el autoritarismo ha sido una constante histórica. Primero, porque no ha existido una continuidad de las clases dominantes. Segundo, por esa discontinuidad de las instituciones políticas. Y tercero, que aquí se relaciona también con los bases de apoyo, es que los regímenes autoritarios han encontrado tierra fértil en estos segmentos de la población que han incorporado a través del clientelismo, de los programas sociales, de la cooptación. Es decir, no debemos perder de vista, si en estos momentos ustedes van a El Salvador y platican con la gente, pues no lo dudo y no sé qué pensará mis paisanos y paisanas, pero no tengan duda de que van a escuchar solo cosas maravillosas de Bukele, la mayoría, ¿ah? Y es por eso, porque tienen su base de apoyo, o sea, tienen esos seguidores y seguidoras que, como lo vimos cuando examinamos esto de la definición de los regímenes autoritarios, no es que tengan una ideología bien formada, sino que a través de ciertos valores como el orden, la seguridad, el nacionalismo y ahora por supuesto también el tema del desarrollo, ¿verdad? Desarrollo, aunque nos cueste que se inunde San Salvador cuando llueve fuerte, ¿verdad? Porque el desarrollo es la construcción de estadios, la construcción de... Pero eso justifica también al régimen. Entonces, creo que uno puede examinar todos estos temas, ver por qué el autoritarismo ha sido una continuidad en la historia centroamericana, siempre y cuando se entienda lo que es un régimen autoritario, cómo se diferencia de los totalitarismos, y no caigamos en este análisis bastante simplista de ver únicamente a la figura presidencial, sino que entender en toda su complejidad este sistema de gobierno. Muchas gracias al doctor Gerardo Monterrosa por acompañarnos esta mañana
en los ciclos de actualización para periodistas CAP sobre democracia y autoritarismos en Centroamérica.